Es sábado. Es sábado y podemos estar relajados, ¿verdad? Ay, bueno, son las sirenas por ahí. No sé si las escuchan. Pero bueno, las cosas son así. También los sábados hay emergencias. Buenos días. La semana pasada, como ustedes lo saben, hablé sobre el caso de Nicaragua y de cómo el sádico, el aberrado sexual de Daniel Ortega, convertido en héroe de la izquierda internacional, se encuentra sojuzgando a su país, convertido en una lamentable caricatura de lo que podría ser una nación. Con casi 2 décadas en el poder, creo que más de 2 décadas si contamos los años, desde el 79 hasta el 90. Estamos hablando que el tipo estuvo 10 años en el poder y ya lleva 17, es decir, casi 30 años interrumpidos en el poder. Aunque no se puede decir que el hecho de que haya estado fuera de la presidencia signifique que haya estado fuera del poder. Está perfectamente claro que Daniel Ortega ha hecho barbaridades y que esas barbaridades quedan perfectamente claras en los argumentos de quienes han sufrido en carne propia las atrocidades del Frente Sandinista que encabeza Daniel Ortega. ¿Cómo termina el sandinismo convirtiéndose en orteguismo? ¿Por qué hoy hablamos todavía de Daniel Ortega en el poder? Pero lo más importante, que era de lo que quería hablar la semana pasada, ¿por qué razón se le vende a los venezolanos una supuesta transición que se va a hacer a la nicaragüense, como si en Nicaragua hubiese ocurrido algo bueno a partir del momento en que llega Violeta Chamorro al poder? De esa estafa y de esa argumentación vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden especial, donde los que hablan de transición seguramente no tendrán mucho que decir ante la fuerza de las evidencias. Hoy, en este Fuera de Orden de hoy sábado, 1 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden. Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Chávez se murió y no vuelve. Ya están a la venta en nuestra tienda. Aquí abajo del video tienen el enlace para ir a comprar nuestras tazas. Chávez se murió y no vuelve. Cortesía de nuestro amigo Muerte Tropical.
Maravilloso café. Gracias por estar de vuelta. A su canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado del televisor, de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de este canal, a través de las cámaras de este canal, a través de esta plataforma que puede seguir funcionando, trabajando y dirigiendo su mensaje hasta ti. Cortesía de toda esta gente que nos apoya en nuestra plataforma en Patreon, en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos, creciendo y por supuesto llevando el mensaje que queremos llevar para contribuir a que cada quien se forme su propia opinión. Te agradecemos cuando nos ayudas a crecer también en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de Facebook. Dale me gusta a nuestra página de Facebook y ayúdanos allí también a seguir compartiendo estos contenidos. Gracias por permitirnos llegar a ti a través de YouTube. Y nos complacería muchísimo que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones, que le des me gusta, dale me gusta a este video. Eso es una contribución gratuita, con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen y que si los ves entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Mira, yo creo que cuando se habla de estafas y cuando se habla de mentiras, uno tiene que documentarse. Yo siempre le digo a la gente que me hace alguna pregunta o algún cuestionamiento o que intenta argumentar sobre las posiciones que tienen. Yo no hago debates. A mí no me interesa hacer debate con nadie. Los debates son para los activistas políticos. Yo no soy un activista político. En todo caso, expreso mi opinión y escucho los argumentos que otros puedan tener. Yo lamento muchísimo que haya tanta gente repitiendo, todo el tiempo repitiendo planteamientos sin conocer la historia. Por eso es que es tan importante leer. Estoy ahorita, bueno, normalmente uno pone los libros cerca, los que está leyendo. Estoy ahorita leyendo sobre Gómez. Tengo la guerra de los compadres Castro versus Gómez y Gómez versus Castro, de Simón Alberto Consalvi. Lo estoy leyendo por primera vez. Lo tenía, pero no lo había leído a profundidad, lo estoy leyendo por primera vez. Tengo también de Gómez, uno de mis favoritos, Gómez, el amo del poder. Este es de Domingo Alberto Rangel. Fue mi profesor en la Universidad Central de Venezuela. Lo bueno que tiene este libro de Domingo Alberto Rangel es que está escrito desde la visión andina, desde la visión de la cotidianidad. Es decir, no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de lo cotidiano andino. Y también tiene una importante precisión sobre el tema económico. Domingo Alberto era economista y eso de alguna manera lo ayudó a plantearse el tema como digamos, él estudió Derecho en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Venezuela, pero él era economista también, según tengo yo entendido, o por lo menos tenía una comprensión de la economía muy importante, o al menos debe decirse que en este libro hace un resumen sobre el tema económico y de la significación de los Andes en su momento sumamente importante. Y el otro es Gómez, el tirano liberal, Anatomía del Poder, que es de Manuel Caballero, donde Manuel Caballero explica a Gómez desde el punto de vista del devenir histórico de su momento, de su época, de su entorno, y hace una disección del poder de Gómez. Este libro es maravilloso para comprender a Gómez como caudillo histórico venezolano. Cuando uno lee, cuando uno quiere hablar de un tema, uno tiene que documentarse. Y cuando uno se documenta, evita caer en las manos de los estafadores. Cuando usted escucha decir que en Venezuela se prepara una transición, lo primero que usted tiene que buscar y lo primero que usted debería comprender es a qué se refieren cuando hablan de transición. Transición es un tránsito de un estado de cosas a otro. Transición es ir de un punto a otro. Transición es un camino que te lleva a un cambio. Pero no se puede hablar de la transición como un fenómeno positivo per se.
porque usted puede cambiar para bien y puede cambiar para mal. Podría verse también el tema de la transición como un proceso que muchas veces no termina. Y quizá algún filósofo podría llegar a la conclusión de que la transición es simple y sencillamente el devenir histórico, porque siempre estamos convirtiéndonos en algo distinto. Soy hoy distinto a lo que fui ayer y mañana seré distinto a lo que soy hoy. Esa sería una discusión filosófica larguísima, ¿verdad? Pero vamos entonces al punto, transición. Hoy se habla, por ejemplo, de la transición española. Hoy se habla, por ejemplo, de la transición chilena. Hoy se habla, por ejemplo, intentan hablar de la transición nicaragüense. En el primer elemento de estafa, cuando hablan de transición en Venezuela, es precisamente el uso de la palabra. Porque usted no puede hablar de transición desde la actualidad. Usted habla de transición desde la historia. Por eso, cuando muere Franco y se arma todo lo que se armó después, los actores en aquel momento no hablaban de transición. Se habla de transición hoy, porque ya es historia. Cuando usted está actuando, cuando usted es protagonista, es muy difícil que usted pueda decir, estamos haciendo la transición. Eso no lo va a determinar usted, porque usted no sabe para dónde va. Cuando usted tenga una revisión histórica del proceso, usted podrá decir, se pasó de un estado dominado por unos elementos y se llegó a un estado dominado por otros elementos. Hubo una transición. Usted lo puede decir desde el punto de vista histórico, pero no desde la actualidad. Esa es la primera muestra de estafa de los que hablan de transición. En segundo lugar, fíjate, Gómez, el tema de Gómez. Cuando Gómez en 1899, junto a una tropa de 60 personajes, de 60 hombres armados, dirigidos por él, acompañando el proyecto político de Cipriano Castro, llegaron a Caracas y tomaron el control del país. ¿Llegaron diciendo que estaban armando una transición? No. Ellos no le llamaron a eso transición. Ellos le llamaron a eso la revolución liberal restauradora. En tal sentido, cuando ellos le dan nombre a su proceso, Revolución Liberal Restauradora, no sabían lo que iba a pasar después, porque nadie tiene el don de la adivinación. Ellos lo que querían era tomar el poder. ¿Había un estado general de cosas? Sí. Y ellos querían establecer otro estado de cosas también. Pero ellos no sabían para dónde iba eso. Por lo tanto, mal podían llegar a decir, estamos en una transición o te ofrecemos una transición. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Bueno, no sabían en 1899 que 9 años después Castro iba a salir del poder y que iba a ser desplazado del poder por Gómez. Siendo así, habría entonces que hacer una revisión que siempre va a ser con conclusiones subjetivas. ¿Cuál fue la transición? ¿El periodo de Castro fue una transición? Algún historiador podría decir que el periodo de 1899 a 1908 fue un periodo de transición entre el orden previo caótico posguerra federal, posguzmancismo, con la salida de Gómez del poder y toda aquella, con la muerte de Crespo, con todas aquellas situaciones que se vivieron allí, Ignacio Andrade, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Que ese periodo de 1899 a 1908 fue un periodo de transición, porque en 1908, al asumir el poder Gómez, empieza otro proceso, y ese proceso es un proceso de institucionalización republicana de nacimiento del Estado Nacional Venezolano. Esto es una interpretación. ¿Soy yo el depositario de la verdad? No. Eso yo lo puedo concluir si estudio el periodo, y siempre esa conclusión va a ser probablemente distinta a la de otro que estudia el mismo periodo, porque lo verá de una forma distinta, utilizará otra óptica, pero podría también hablar de transición, pero quizás plantea, ese pasó hubo una transición solamente de nombre, hubo una transición de personas, hubo una transición hacia un militarismo, hubo una transición hacia, qué sé yo, cuestiones económicas, etc. Pero eso se puede decir es después. En 1899 nadie estaba hablando de transición y en 1908 tampoco.
Como tampoco habló nadie de transición en 1935 a la muerte de Gómez. Como tampoco habló nadie de transición en 1945 al derrocamiento de Medina Angarita, ni en 1948 al derrocamiento de Gallegos, ni en 1950 al asesinato de Delgado Chalbó, ni en el 52 cuando Pérez Jiménez se roba el resultado de las elecciones y se instaura en la presidencia, ni en el 57, ni en el 58, ni nunca más. Eso solamente se puede hacer en función de la comprensión del periodo histórico y de lo que considerará el historiador al paso del tiempo, haciendo la disección del periodo histórico, podrá hablar o no de transición. Nosotros no sabemos si en realidad el chavismo es la transición. De repente el periodo que va del 98 hasta el día de hoy en realidad es una transición. ¿De dónde? Del sistema de partidos de Cocopellano hacia otro estado, no sé. O quizás es una transición que nos llevará a la disolución de Venezuela como Estado-nación, no lo sé. O quizás es una transición real hacia la instauración de una teocracia o de un Estado totalitario con control completo y absoluto. No lo sabemos. O de repente es una transición hacia un Estado liberal, una república liberal con todas las cuestiones, etcétera, etcétera. No lo sabemos, pero no lo podemos decretar. No podemos decir hoy vamos a empezar la transición porque la historia no está en las manos de los políticos. La historia sigue su curso. Hitler, por ejemplo, pensaba que él estaba construyendo un imperio que iba a durar 1000 años. Eso pensaba él. Pero no duró ni 20. Por decirles algo. Cuando Bolívar se embarca en el proyecto colombiano, él pensaba que esa unión colombiana era una transición hacia el nacimiento de las repúblicas independientes de los países que conformaban esa unión colombiana. No, él pensaba que ese proyecto de la unión colombiana iba a ser perdurable en el tiempo. En tal sentido, eso tenemos que dejarlo claro. No quisiera que eso se entendiera como que yo no crea que puede haber una transición en Venezuela. De hecho, yo creo que estamos en medio de una transición desde hace bastante tiempo. Probablemente podría algún historiador pensar o decir que el periodo que fue desde el año 98, 99, hasta el año 2004 fue un periodo de transición del chavismo, que en el 2004 fue donde se instauró plenamente el sistema criminal chavista consolidado, después de haber pasado por el desierto del 11 de abril y por el tema de la construcción del sistema electoral plenamente fraudulento, que a través del manejo electrónico de la data electoral en el año 2004 con el referéndum revocatorio sella la suerte de una vez y por todas del sistema electoral y de la existencia de una oposición falsaria y protibularia. Pero vamos otra vez con el tema del planteamiento de la transición y de lo que quieren con respecto a la transición. Quienes más repiten el tema de la transición son todos estos personajes provenientes de Copey, porque los copellanos tienen un fetiche con las cosas que hicieron en el pasado grandes dirigentes de ese partido que lamentablemente para ellos hoy no tienen referente alguno. Hasta el punto que el único referente que pueden mostrar histórico, esa cosa llamada Copey, o los restos mortuorios de esa cosa llamada Copey, es nada más y nada menos que Eduardo Fernández. Bueno, ustedes me dirán si eso es respetable por alguna parte. Esa lacra, que es Eduardo Fernández, que ahora ha sido rehabilitado por los propios copellanos, es el único que pueden ellos mostrar como un dirigente histórico. Imagínense ustedes semejante barbaridad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en Chile se pasó de la presidencia de Pinochet a la presidencia de Patricio Aylwin, que era demócrata cristiano. Por eso es que a los copellanos les encanta decir que hay que hacer una transición a los chilenos. Cuando ellos plantean eso, ellos no están diciendo que quieren que haya democracia como la que intentó Aylwin construir. Ellos lo que están queriendo decir es que para que haya una transición hay que poner un copellano en el poder. Esa es la argumentación, porque eso es gente bastante bruta. No hay una cosa más bruta que un copellano con hambre.
Tienen tanta hambre, porque tienen tanto tiempo fuera del poder que andan buscando de qué manera se cambian de partido, se ponen en posiciones estupidísimas, pues por eso es que nació Primero Justicia y tal. Entonces, como el candidato que se consiguieron es un candidato un copellano de paso mediocre, un burócrata, porque Edmundo González Urrutia no es un dirigente político, era un simple burócrata de la diplomacia, un simple funcionario, sin que eso sea malo, sino que ese es su nivel de funcionario, nivel de subalterno. Como tienen ese copellano allí, entonces están vendiendo la idea de la transición a la chilena. Bueno, eso ni saben qué es Chile, ni saben qué es una transición, y parece que tampoco conocen lo que es Venezuela. Pero muchos hablan del tema de la transición nicaragüense, que también fue de alguna manera construida por la intervención, asesoría o búsqueda de soluciones que dirigentes demócratas cristianos impulsaron en la región. La Conrad de Adenauer en su momento, Aristides Calvani de Venezuela, la propia democracia cristiana chilena, la democracia cristiana italiana, todas esas búsquedas de soluciones, e inclusive el propio Vaticano con la figura señera del Papa Juan Pablo II. Pero, ¿qué dicen los nicaragüenses sobre ese periodo? El jueves de la semana pasada, en este programa Fuera de Orden, nos llamó Marlon Marchena, que tiene una visión bastante particular de lo que fue ese periodo en Nicaragua. Por supuesto, siendo un nicaragüense, su posición es bastante fuerte y creo que vale la pena que escuchemos a continuación lo que nos dijo Marlon Marchena en nuestro programa del jueves en la sección de llamadas del público. Es el señor Marlon Marchena. Buenas tardes. Aló, Daniel. Buenas tardes, Marlon. ¿Cómo está? Muy bien, te escucho. Bueno, he estado escuchando lo que estás denunciando del criminal narcotraficante, violador de niñas sandinistas, Daniel Ortega. Te felicito porque estás denunciando todo periodista honesto y honrado y un verdadero ser humano tiene que denunciar cómo es posible que desde Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua y de darle para abajo, Colombia, Venezuela, tengamos en el poder a presidentes dictatoriales que están no solo violando a niñas, están destruyendo nuestros países. Ahora, Marlon, Es discúlpame, Marlon, una- Marlon, es disculpa, Marlon, que te realidad, interrumpa. es una Marlon, realidad aló, que agradezco aló, que aló, entiendas. Marlon, ¿me escuchas? Sí, dime, hermano. Marlon, fíjate tú, quisiera aprovechar y que me regales un minuto para aprovechar también el tiempo, porque yo tengo una sola pregunta. Siendo tú nicaragüense y llevando el pulso de la realidad nicaragüense y de tu país, quisiera que me dijeras, oye, caramba, es que tenemos problemas de recepción, creo que te tengo, Marlon, ¿me escuchas? Daniel, sí, sabes que te están boicoteando. De hace rato estoy escuchando que te quieren cortar. Sí, pero no te preocupes que aquí seguimos. Marlon, dime algo, señor. por Sí, favor. dime. ¿Qué dice el nicaragüense común? El nicaragüense del común, el ciudadano de a pie, ¿está al tanto de la clase de sabandija que es Daniel Ortega o estas cosas no se hablan allá? ¿La denuncia de su hijastra se conoce allá? Sí, fíjate, yo tengo un programa que se titula Son Mártires y denuncio a los dictadores de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Putin y a todos estos malditos dictadores. Yo los denuncio todos los días. Sí. Entonces, el pueblo nicaragüense es un pueblo que siempre ha salido adelante trabajando. Nosotros somos trabajadores igual que los venezolanos. Y no podemos hacer nada porque lo primero que hizo Violeta Chamorro, una traidora, una criminal, que dejó al criminal Humberto Ortega al mando del ejército más asesino que ha existido en América Latina, lo dejó al mando. Ella desarmó a todo el pueblo nicaragüense. Daniel Ortega y Humberto Ortega son dos hermanos criminales. Y Violeta Chamorro traicionó al pueblo. ¿Sabía, Daniel, que el vicepresidente de Violeta era un liberal del Partido Liberal de nombre Virgilio Godoy, un señor honesto, que el pueblo no votó tanto por Violeta como por él? Y la cabrona hija de puta de Violeta no le permitió, al día siguiente de ser investida como presidenta, no le permitió ocupar la oficina de vicepresidente. Violeta es una traidora, Daniel.
es una maldita traidora que asesinó a más de 2.000 comandos contras, cosa que no pudo hacer el Frente Sandinista en guerra en las montañas, porque los comandos contras conocían la montaña y no los mataban. Y esa maldita mujer hizo que a través de Humberto Ortega asesinaran a más de 2.000 comandos contras. Quiere decir que Eso Violeta Barrios de Chamorro llegó al poder y no pudo controlar a los delincuentes sandinistas, sino que permitió que hicieran todo ese tipo de desmanes y por eso nunca se fue el sandinismo. Es mentira. Daniel, te digo, los comandos contra eran campesinos que estaban siendo asesinados por Daniel Ortega y los 9 comandantes de la revolución, que se le llamaba Dirección Nacional. Y ellos, en vez de darle un puesto especial a los comandos contra que lucharon contra el castrocomunismo por 10 años, que murieron miles de campesinos luchando contra el castrocomunismo. ¿Sabías que trajeron a cubanos desde Angola a luchar contra campesinos nicaragüenses que le llamaban contra? Así es. ¿Sabías que luchaban contra un ejército ruso que tenían unos aviones, unos helicópteros que eran una fortaleza que disparaban 6.000 balas por minuto y dejaban pelada una montaña? Así es. Nuestros campesinos, fíjate que nuestros campesinos contra, a los 2 años de haber estado luchando por sí solo, fue que Estados Unidos, con nuestro presidente Ronald Reagan, se interesó en ayudarle, pero Estados Unidos no comenzó la guerra. Fueron los castrocomunistas que querían expandir la guerra y conquistar toda Centroamérica. Decían, ya cayó Nicaragua y ahora caerá El Salvador y Honduras. ¿Y qué pasó? ¿Qué se les puso de intermedio? Fueron los comandos contra, los campesinos. En pocas palabras, en pocas palabras, es mentira eso de que hubo una transición a la democracia en Nicaragua con Violeta Chamorro. No, lo que hubo fue una traición. Una traición. Mira, los comandos contras, los campesinos nicaragüenses, porque hay que dejar claro que los contras eran campesinos nicaragüenses, ya estaban por todo Nicaragua, hermano, caminando como Pedro por su casa. Ya se habían tomado todo, casi todo Nicaragua. Y el maldito traidor, Oscar Arias, bueno, no, en aquel tiempo no era Oscar Arias, Oscar Arias era el maldito traidor, presidente de Costa Rica. Salva a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, lo salva con los tratados de paz. Bueno, Marlon... Se firma la paz. Se firma la paz para ir a elecciones. Sí. Fíjate bien, se firma la paz para ir a elecciones. Gana Violeta porque el pueblo le dio el voto. ¿Y qué hizo la maldita Violeta? Le da el poder al Frente Sandinista a través de Humberto Ortega. En vez de dárselo a los comandos contra, se lo da. Desarmó a los comandos contra y los mató. Mató al comandante 380, que dirigió los comandos contra por 10 años. Lo mataron en Managua de un balazo con una arma rusa. Esa es una historia muy larga de contar, pero yo lo que yo no sabía y aprendí en tu programa hoy, es que Carlos Andrés Pérez, un maldito traidor, porque él financió al Frente Sandinista, Violeta le robó, porque él no tenía que financiar la seguridad de la Violeta. Si la Violeta la cuidaba el mismo Frente Sandinista. A Violeta la cuidaba el mismo Frente Sandinista, porque el hijo de ella, Carlos Fernando Chamorro, y todos los chamorros son sandinistas, son comunistas los chamorros. Se decían opositor a Somoza y eran millonarios, estaban haciendo millones de dólares con el diario La Prensa. Pero Joaquín Chamorro, un periodista traidor al pueblo nicaragüense, 3 veces lo agarró Somoza, armado, queriendo derrocarlo, y no lo metió preso, lo dejaba libre. Si Somoza hubiera sido un maldito, un dictador, como decían los sandinistas, lo hubieran mandado ahí mismo en la montaña, lo matan a ese maldito de Pedro Joaquín. Se hicieron millonarios, según ellos, con el dictador Somoza. ¿Cuál dictador? Dictador es ahora lo que tenemos en Nicaragua, pero Somoza no era dictador. Quiere decir, Marlon, y ya tengo que despedirte para darle paso a otra llamada, quiere decir en tu disertación que la historia de Nicaragua todavía no ha sido debidamente contada. No, señor, no, señor. Y por eso me da tristeza que te hayan informado muy mal, porque Sergio Ramírez Mercado fue responsable de la muerte de miles
de No, miles de discúlpame, jóvenes yo no he menores de edad. defendido, momento, yo no he defendido te a informaron ninguno mal. de los Me da lástima sandinistas. que te informaron. A ninguno de los sandinistas, que te porque tú informaron- sabes una cosa, que te que lo informaron dije mal, y que, porque- y que lo dije hoy, Marlon, y discúlpame que te ataje, porque el gran problema es que cuando tú ves a un tipo como Ernesto Cardenal colgando la sotana para agarrar el fusil, ese tipo es deleznable. Sergio Ramírez, que ahora se la da de inocente, formó parte de ese movimiento. Y con respecto... Era vicepresidente. Claro, y fue vicepresidente. Es que son indefendibles. El servicio militar obligatorio. Son indefendibles. Son indefendibles. Yo ninguno él de ellos firmó- los defiendo. Lo que sí me parece, por lo menos, y yo te no puedo dije que tú lo hablar, estás defendiendo. Marlon, discúlpame, y te puedo hablar Yo por no el digo que tú caso, lo estás defendiendo, escúchame, no, Marlon, escúchame, que ya te escuché. Te puedo hablar por el caso de Venezuela. Lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su momento fue lo correcto desde la visión venezolana, porque lo que Carlos Andrés Pérez promovía desde su gobierno era que no podía permitirse que se desbordara la situación en Nicaragua porque iba a dañar a toda Centroamérica más de lo que estaba y que a Venezuela le interesaba, por supuesto, apoyar que hubiese una transición pacífica. Si lo engañaron o si la situación fue impuesta de una forma distinta y se robaron los reales, eso no es culpa de Carlos Andrés. En todo caso es culpa de los nicaragüenses que tenían que decidir su futuro. Le robó Violeta. ¿Sabes una cosa? Ya para despedirme, pues. Sí, que no te señor. atraso. Habían 5 países que promovían por cielo, tierra y mar sacar a Somoza. 5 países que promovían 24 horas al día, 7 días a la semana sacar a Somoza. Venezuela con Carlos Andrés Pérez. México con, no recuerdo el presidente de México, creo que era Echavarría. Creo, sí. El de Costa Rica, el de Panamá y el de Cuba. Cállate para atrás, un dictador diciendo que hay que sacar a otro dictador. No, sí, claro, no, porque es que Fidel lo que quería era, Y en el mira, tiempo de Somoza, Fidel lo que quería era en el tiempo de meterse Somoza, en el el tiempo de negocio Somoza, del que narcotráfico ahí. Yo viví en el tiempo de Somoza y yo tuve que salir exiliado. Salimos 1 millón de personas exiliados después de Somoza. No porque yo era somocista, yo nunca he sido somocista. Yo era un chavalo de 18 años cuando tuve que exiliarme. En el tiempo de Somoza, si de verdad Somoza era un dictador, ¿por qué nunca nadie se exilió? ¿Por qué nadie se exilió como nos exiliamos 1 millón de personas al llegar los sandinistas al poder? Y sabe que los sandinistas no ganaron la guerra de guerrilla, que estaba apoyada por Carlos Andrés Pérez, por Costa Rica, por México, Panamá y muchos países. ¿Sabe que no la ganaron? Se las entregó Jimmy Carter. Jimmy Carter los puso en el poder. Jimmy Carter los trajo de Costa Rica porque Soy la América comenzó a ser violada por Daniel Ortega en Costa Rica, donde él estaba escondido. Daniel Ortega nunca combatió, nunca tiró un tiro. Es un maldito, ¿cómo se le llama? Un maldito cobarde, que él nunca disparó un tiro. O sea, que la historia, El comandante de la carabina virgen, porque él nunca disparó. El comandante de la carabina virgen nunca disparó la carabina. Marlon, Sí, muchas hombre. gracias. Muchas gracias por tu participación, Marlon. Escuchábamos al nicaragüense Marlon Marchena. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Bueno, ahí lo escucharon. Cuando usted escucha a Marlon Marchena diciéndonos todo eso que nos dijo allí, usted comprende que en efecto, si los nicaragüenses piensan que la transición del sandinismo a la democracia no existió porque nunca hubo democracia, porque hubo simplemente un reparto de castas, porque había una oposición falsaria y una gran traición en contra de quienes estaban luchando por el establecimiento de una real democracia y combatiendo al comunismo en la época, representado por el sandinismo, cooptados por los castristas. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo es eso? Que usted va a poner como ejemplo una transición que fracasó. Porque la transición nicaragüense fracasó. Claro que fracasó, y ejemplo de eso es que está allí Daniel Ortega. Ejemplo de que fracasó la transición chilena es que está allí Boric.
Hubo otra llamada de nuestra amiga Carmen Delia, que también el día jueves cuando hablamos de Nicaragua nos dio el testimonio de lo que ella sufrió y padeció como nicaragüense gracias al régimen sandinista. Vamos a escucharla. Carmen Delia Cetino, una admiradora grande tuya. Gracias por ser la voz contra los malditos dictadores, criminales, asesinos. Te hablo de California, siempre te veo cuando puedo. Gracias, Daniel. Quiero decirte que lo de Humberto Ortega es como una cortina negra que está utilizando Daniel Ortega, porque Humberto Ortega es el que maneja a la oposición falsaria prostibularia de Nicaragua. Él es el que maneja la famosa oposición de Nicaragua. Quieren lavarle la cara para que vuelva a quedar el mismo sandinismo criminal de Nicaragua al morirse Ortega. Todo esto ellos lo están preparando. Humberto Ortega, Daniel, está rodeado de todos los comandantes de la muerte que le causaron daños irreversibles a Nicaragua. Yo soy víctima de ellos en los 80. Los comandantes de la muerte, Dora María Telles, Mónica Baltodano, Luis Carrión, el famoso escritor que ahora le dan hasta galardones de Sergio Ramírez Mercado, otro criminal de lesa humanidad, son cómplices de más de 50,000 jóvenes nicaragüenses que murieron, que los mandaron a morir y que a sus padres le entregaban cepas de plátanos adentro de los cajones y piedra. Eso le entregaban a los padres en los 80. Los Ortega son criminales, son lo más terrible que le ha pasado a Nicaragua en la historia, con ayuda de Jimmy Carter, porque él fue el que ayudó al sandinismo a llegar al poder a Nicaragua. Miles de nicaragüenses tuvimos que salir. Fui víctima de ellos, me asesinaron 4 hermanos, nos quitaron la casa, nos persiguieron, Daniel. Tú no sabes el dolor que es andar huyendo y pedir comida en los lugares para poder comer. Nos dejaron en la calle. El sandinismo es lo más maldito, lo más malo que hay para Nicaragua. Eso de Humberto es una cortina negra, Daniel. Le quieren lavar la cara para dejarlo a él al frente con todos los opositores falsos que tiene Nicaragua ahorita, Daniel. Carmen Delia, muchísimas gracias por tu llamada, por tu relato, y te agradezco muchísimo ser oyente de este programa y haberme llamado la tarde de hoy. Mi respeto para ti y estaré siempre pendiente de lo que me dices y estaré siempre pendiente de lo que ocurre. Este sábado Daniel, vuelvo a hablar del asunto. Daniel, me gustaría que estudies sobre los comandantes de la muerte, que ahora son opositores de Ortega, porque se quedaron con las ganas de seguir robando, piñatearon, dejaron en la calle a miles de familias. Ahora son los grandes opositores del dictador. Gracias, Daniel, por ser la voz en contra del maldito socialismo comunista, que solo lo que hace es acabar con los pueblos. Te quiero mucho, te mando un abrazo grande. Gracias, Daniel. Gracias. Para mí eres uno de los mejores de los que están en YouTube sobre lo que es ir directo contra los malditos comunistas. Muchísimas gracias, estimada Carmen Delia Cetino, víctima del sandinismo, exiliada en los Estados Unidos, que nos llamó desde California. Bueno, y lo tienen. No hay nada mejor para comprender la realidad de un país que escuchar a las víctimas de los regímenes que ese país posee. Yo creo, sinceramente, que se puede decir muchísimo con respecto a Nicaragua, que se puede plantear muchísimas cosas con respecto a lo que significa esa propuesta de que en Venezuela se haga una transición a la nicaragüense. Pero vamos entonces a ponerlo en blanco y negro. ¿Qué sería una transición a la chilena? A que dejen a González Urrutia en la presidencia porque se parece a Patricio Aylwin y que dejen de ministro de la Defensa a Padrino López o a Diosdado Cabello o al propio Maduro. Que se haga, que se permita al chavismo seguir actuando de lo más tranquilos dentro del país como si fuesen una opción política más. Y que cuando el gobierno de González Urrutia o de quien resulte electo posteriormente
haga algo que no le guste a ese grupo, se lancen a la calle a alborotar el país, a incendiar las calles y regresen por la vía electoral con la cara lavada a hacer sus fechorías desde la presidencia, como está ocurriendo ahorita con Boric. Vamos a ponerlo en el plano nicaragüense, que tanto fetiche tienen con lo de Nicaragua. No, porque Violeta Barrios de Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro. Ya Marlon Marchena dijo lo que piensa de Violeta Barrios de Chamorro, pero veámoslo de la siguiente manera. Vamos a suponer que se hace la transición a la Nicaragua, ¿verdad? Entonces se coloca a un émulo de Violeta Barrios de Chamorro, que sería en este caso este personaje González Urrutia. Ponen a González Urrutia de presidente. Dejan a Padrino López o a Diosdado Cabello de ministro de la Defensa y se constituye un gobierno de unidad nacional donde serán ministros Henry Ramos Ayub, Manuel Rosales, Julio Borges, Capriles Radonsky, Delsa Solórzano, Eduardo Fernández, Calderón Berti, Orlando Alengaño, esa gente, esos van a ser los ministros. Tal. ¿Usted cree que esa gente tiene capacidad para acabar con política? Porque son todos teóricos, ¿no? ¿Usted cree que esa gente podrá acabar con los planes que dominan el delito desde las cárceles de Venezuela? Con los planes que dominan vastas zonas del territorio nacional, con las bandas armadas que controlan el negocio de la droga, con las bandas armadas que controlan el negocio en el arco minero, con los negocios ilícitos en el arco minero, con las acciones de las bandas delictivas en la frontera venezolana. ¿Usted cree que eso lo lograrán hacer? Voy más allá. ¿Usted cree que si hacen una transición a la nicaragüense, dejando a Padrino López o a Diosdado Cabello en el Ministerio de la Defensa, en la jefatura del Ejército, ellos van a permitir que se desmonte el sistema? ¿O van a tener los que dicen ser opositores que asimilarse aún más de lo que están al sistema para lograr que en efecto siga funcionando? Si vemos el ejemplo nicaragüense, ¿qué se ve al final? Que Daniel Ortega perdió unas elecciones, entregó la presidencia y dejó a su hermano en el Ministerio de la Defensa. Vinieron otros presidentes que no pudieron gobernar tranquilamente sin pactar con el sandinismo, prebendas, sinvergüenzuras y alternabilidad en la presidencia. Y luego de dos presidencias, la presidencia de Violeta Chamorro, la presidencia de Arnoldo Alemán y la presidencia de Bolaños, 3 presidentes después, llegó Daniel Ortega de nuevo a la presidencia. Y ya no lo han sacado. ¿Será eso lo que preparan? ¿Será eso a lo que se refieren los que hablan de la transición a la nicaragüense o de la transición a la chilena? Eso habría que pensarlo. Eso habría que analizarlo. Yo se los dejo a su criterio. Recuerden que Chávez se murió y no vuelve y que para recordarlo tenemos estas bellas tazas que pueden comprar allí en nuestra tienda. Aquí abajo tienen el enlace para ir a la compra de estas maravillosas tazas cuyo diseño lo hizo nuestro amigo José Márquez, mejor conocido como Muerte Tropical en Instagram. Sigan a Muerte Tropical en Instagram, @Muerte Tropical. Nosotros nos despedimos por hoy, pero les decimos que por supuesto volverá Popeye, no, como dice Popeye, ¿no? Volverá Popeye, volverá Olivia, volverá Cocolizo, volverá Cantinflas, volverá Tintán. Pero Chávez ni con la ouija volverá. Hasta mañana. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado.
La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, Academia de Piano Online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com, Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repito.